Bueno, vamos a seguir. La palabra que vamos a hablar hoy la encontré en mi cuaderno y Dios habló fuertemente en mi corazón para compartírsela a ustedes. Entonces yo la profundicé en la Biblia y busqué algunas cositas, ¿sí? El título que le puse es El estado de sitio cambió por mi palabra profética. Y en la Biblia la vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 18. ¿Por qué hablo de esta palabra? Porque se trata de la historia de Eliseo y los sirios, que él en un momento se siente como en un estado de sitio rodeado de problemas. ¿Por qué? Más o menos le cuento un poquito la historia. Eliseo era como que tenía revelaciones de Dios y le descubría todas las estrategias que tenía el rey de Siria. Entonces el rey, al enterarse de esto, lo manda a apresar. Cuando en una noche el criado de Eliseo ve que está todo este ejército, él entra en pánico, entra con miedo, tiene temor. Entonces Eliseo primeramente ora para que Dios le quite esa ceguera al criado y pueda ver que hay una solución, que ellos tienen a un Dios todopoderoso, ¿sí? A ese estandarte que lo va a ayudar ante toda situación. Entonces, que no vea con los ojos naturales, sino que lo vea con los ojos espirituales. Y después ora para que Dios le dé ceguera natural al ejército sirio. Y así Dios, cuando clama a Eliseo, Dios le concede esos pedidos que él tiene. Entonces, cuando lo cega el ejército, ¿qué hace? Lo lleva ante el rey. Entonces el rey le dice, ¿qué hago con ellos? ¿Los mato o no? Y Eliseo le dice que no. Eliseo dice que le dé agua, le dé de comer y los deje ir. Entonces, esta historia tiene algo muy importante. Más allá de hablar de la ceguera espiritual, de la ceguera natural, está dando un claro ejemplo que el mal es combatido no con el mal, sino con el bien, ¿sí? Porque él tranquilamente podría haber dicho que lo matara, y él no quiso. Entonces el ejército se fue y jamás volvieron a tener un enfrentamiento o algo contra Eliseo. Bueno, entonces esa es un poquito la historia y en el versículo dice, hay que leer lo que dice, y se levantó de mañana y salió el que servía el varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A eso me refería yo cuando Eliseo le dice que no tenga miedo, porque ellos tienen a un Dios, él tiene a Dios a su lado. Pero para tener a Dios a su lado, tengo que estar parado en fe, tengo que estar parado en esa roca fuerte, ¿sí? Y el criado, si bien cree en Dios, pero ¿qué pudo más? Tener miedo y sentirse acorralado por esa situación, ese gigante que tenía. ¿Sí? Y esto quiero decirles, chicas, que muchas veces nosotros vemos los problemas como gigantes, porque son muchas veces gigantes, pero cuando yo entiendo, así como entendí Eliseo y sentía que tenía a Dios, ese gigante se vuelve minúsculo como en un momento yo me sentí, ¿sí? Porque yo sé que Dios hace su voluntad sobre mi vida porque se lo permito, ¿sí? Y su voluntad es perfecta, y su voluntad no es hacer el mal a sus hijos, ¿sí? Y yo me considero una hija de Dios, y creo que todas nosotras nos consideramos hijas de Dios, ¿sí? Entonces debemos confiar, no ver esa circunstancia tan enorme como ese criado, sino ver como lo veía Eliseo. Por eso es muy importante lo que hizo Eliseo. Primeramente oró para que se cayera esa ceguera que tenía, la ceguera espiritual que tenía
el criado, ¿sí? Y así debemos orar nosotros, que Dios nos quite la ceguera espiritual para poder ver más allá de las tribulaciones, más allá de los problemas, ¿sí? Y la otra, cuando ora por segunda vez, que la ceguera natural que quiere que le dé a los de soldados, busqué por qué era ceguera, por qué no con otra cosa, como lo hizo con Gedeón. No, ¿por qué? Porque la ceguera era en esa época algo muy natural. Se daba de forma de nacimiento, genética, de hereditaria, o por problemas de higiene que había en esa época. Aparte, la tierra era muy blanca, dice, y el sol que había era lo que dañaban mucho los ojos, las vistas. Aparte de la falta de higiene, las moscas llevaban muchos microbios, muchas bacterias que hacían cegueras. Por eso en esa época se veía mucha ceguera y Eliseo habla de eso, ¿sí? Entonces, la ceguera espiritual es no poder ver las obras que manifiesta Dios en mi vida, en mi familia y en aquellas personas que están a mi alrededor, ¿sí? Entonces, yo busqué qué era estado de sitio y dice, representa un concepto equivalente al estado de guerra, ¿sí? Donde todos mis derechos, donde todo lo que genera la constitución de cada país o de cada persona, los derechos humanos, están vulnerables, ¿sí? No se respetan. Entonces, ese es el estado de sitio. ¿Cuántas veces el diablo nos encuentra a nosotros vulnerables y quiere venir a sitiarnos? Así como está pasando con el COVID, ¿sí? O cualquier circunstancia, cualquier problema que me hace ver que son gigantes. Muchas veces nosotros sentimos que ese es un estado de sitio que está mi persona, mi espíritu. Entonces yo debo orar para que Dios me quite esa ceguera, ¿sí? Entonces, y así poder combatir también al mal. Y después cuando dije palabra profética es poder, ¿sí? Es una palabra inspirada por Dios. Que para que suceda esa palabra profética, yo aparte de tomarla y sentirla en mi corazón, tengo que renovarla día a día, ya sea espiritualmente o mi actuar, ¿sí? Todo el tiempo, en qué me alimento, cómo alimento mi espíritu, cómo soy, cómo me corrijo diariamente. Acuérdense que no somos perfectos, ¿sí? Somos humanos, nos vamos a equivocar, pero en la misma equivocación nosotros aprendemos y Dios te hace aprender. Entonces, eso tenemos que tener, no tener miedo a equivocarnos, sino miedo a no querer aprender de lo que nos equivocamos. Esa es la diferencia, ¿sí?